Muy queridos hermanos y queridas hermanas, hoy somos los pocos los que nos reunimos en persona para celebrar la Eucaristía ante las medidas que hemos asumido de manera responsable, siguiendo las directrices del Ministerio de Salud de evitar aglomeraciones como una forma de contención del virus. Pero tenemos el testimonio de cientos de personas que siguen esta transmisión y seguirán las redes el resto de la mañana y que nos unirá en una sola plegaria a Dios a través de las diversas plataformas tecnológicas. Hermanos, esta realidad que vivimos también nos tiene que hacer pensar en aquellas comunidades rurales que por la escasez de sacerdotes celebran la Eucaristía apenas una vez al mes o una vez al año. Esto significa que hoy estamos experimentando esa situación de muchos fieles que aunque quisiera no pueden participar del banquete celestial. Hoy nos encontramos precisamente celebrando esta Eucaristía en el corazón de nuestra iglesia, la casa de formación sacerdotal, el Seminario Mayor San José de Panamá, quien estará cumpliendo el 1 de mayo sus 50 años de estar formando ininterrumpidamente a los pastores de nuestra iglesia panameña. Querida iglesia doméstica, yo hoy te invito para que nos unamos a esta celebración y oración, especialmente por los enfermos y por aquellos que en este difícil momento garantizan los servicios esenciales con su trabajo. Recemos juntos por los que sufren. Yo quiero rezar con todos ustedes una oración especial por las personas que a través de su trabajo garantizan el funcionamiento de la sociedad. Trabajadores de la salud, enfermeras, doctores, auxiliares, laboratoristas, farmacia, los supermercados, los transportes públicos, la policía, ustedes queridos comunicadores. Rezamos hoy por todos los que trabajan para que en este momento la vida social y la vida de la ciudad y de nuestros pueblos pueda continuar. Oremos por nuestras familias para que en estos tiempos difíciles mantengamos la paz, la alegría, la fortaleza. Tengamos presente de manera especial a las personas con discapacidades, a los ancianos, a los privados de libertad, y elevemos nuestra mirada a lo alto y recemos con el Salmo: mis ojos siempre están puestos en el Señor, porque Él libera mis pies del encaje. Vuélvanse a mí y tengan piedad, Señor, porque soy pobre y solo. Yo creo que el desafío de hoy es el amor. Y yo quisiera que lo podamos entender bien claro. Frente a la situación que vivimos y por la realidad de los diversos medios que en un momento van haciendo unas redes
que podamos nosotros, hombres y mujeres de fe, tener siempre las cosas claras. Por ahí están surgiendo profetas de calamidades en el mundo entero, obispos, sacerdotes, religiosas, diáconos, agentes de pastoral y otra gente, que incluso nos hacen dudar en la fe y experimentar el amor de Dios. ¿Está Dios con nosotros? Y hoy más que nunca podemos decir que sí. Y lo que jamás puede ninguno de nosotros pensar, como lo dicen a veces muchos profetas de calamidades, es que esto es castigo de Dios. ¿Cómo podemos imaginar a un Dios que castiga a sus hijos? Y en eso yo quiero que lo tengamos muy claro. Dios, de esto sí podemos decir, sacará cosas y lecciones buenas para cada uno de sus hijos. Porque a los que Dios ama, todas las cosas concurren para bien. Eso es muy distinto, ¿eh? Y yo sí quiero, es mi responsabilidad, ¿verdad?, que no escuchemos esas voces de calamidades, estos profetas de mete miedo. Este no es el momento de meter miedo. Este es el momento de fortalecer nuestra fe y de hacer una fuerte experiencia de Dios. Y como María, poder decir, yo sé de quién me he confiado y que estoy en las manos de Dios. Por eso, esta Cuaresma se nos ha presentado un panorama que pareciera escabroso y hasta atemorizante ante la pandemia del coronavirus. Las diversas informaciones provenientes de tantas fuentes, la mayoría no oficiales, ha creado un ambiente de miedo y desesperación. Si bien es cierto que los creyentes compartimos las mismas preocupaciones del resto de la población, hoy debemos mantenernos en nuestra fe y esperanza, que no es otra que nuestro Señor Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo por nuestra salvación. Hay un dicho popular que me parece oportuno: a Dios rogando y con el mazo dando. Esto significa que los cristianos debemos orar siempre, pero ahora intensificarlo, para que este virus no se expanda y los afectados se puedan recuperar. Ahí sí está la fe. Los científicos están haciendo su tarea, pero nosotros, hombres de fe, también tenemos nuestra tarea. Y en este momento nuestra tarea es la de intensificar nuestra oración. Y la historia de la salvación nos dice que en momentos donde el mundo también ha vivido esta realidad, también el poder de la oración rompe las cadenas. Pero también, además de rezar, debemos asumir responsablemente las medidas preventivas establecidas por el Ministerio de Salud y las autoridades de la Iglesia. Si en estos momentos el peor virus es el miedo, más cierto es que la mejor vacuna es uno mismo. Si estamos guiados por la fe, mantengámonos en casa, lavémonos permanentemente nuestras manos, evitemos las aglomeraciones, limpiemos permanentemente las superficies. No hay tiempo para actitudes personalistas ni irresponsables. Los cristianos no podemos ser fatalistas, ni mucho menos contribuir a un ambiente de ansiedad y de desinformación. Aquí debe prevalecer
el amor al prójimo más que nuestros particulares pareceres o juicios. Los obispos, que por la autoridad que nos concede nuestra Madre Iglesia, al hacernos pastores de una porción del pueblo de Dios, hemos asumido medidas de contención considerando el bien común y las autoridades de salud. Y cada miembro de la Iglesia debe aplicar estas medidas para contribuir a contener la epidemia. Ya lo hemos dicho, los fieles están dispensados del precepto de ir a la misa dominical, tal como nos dice el catecismo de la Iglesia Católica y el derecho canónico, porque estamos en una situación que amerita estas medidas extraordinarias que para algunos parecieran exageradas, pero que son necesarias. ¿Cuál es nuestro modelo? Jesús es nuestro modelo a seguir. Hermanos, si algo nos está enseñando la pandemia del coronavirus, es que estamos soportando, es que lo más importante para todos los seres humanos es la salud. Es lo que más nos preocupa y más nos interesa en todos en este momento. La salud es lo primero. Todo lo demás pasa a un segundo término y se supedita al problema de la salud. Incluso el dinero, la política, la diversión, todo pasa a segundo plano. Lo más importante es la salud. Pues bien, viendo la realidad de este punto de vista, es indudable que el personaje que más se interesó por la salud de la gente y más se dedicó a curar enfermos fue Jesús de Nazaret, tal como nos los presenta el Evangelio. Teniendo en cuenta que Jesús no fue un médico, Jesús fue un hombre religioso. Entendió la religión de tal manera para él, lo primero y lo más urgente era remediar el sufrimiento de todas las personas y de todas las clases de enfermos. Con lo cual Jesús nos vino a enseñar que lo primero y lo más importante que tiene que hacer la religión es resolver el problema que más nos preocupa a todos, el problema de la salud. Para entender mejor lo que acabo de decir, es indispensable tener presente el Evangelio. Es un mensaje religioso. Jesús entendió y practicó la religión de tal manera que lo primero y lo más importante para él no fue nunca cumplir con exactitud los rituales y las normas de la religión. Lo primero para Jesús fue siempre aliviar y remediar el sufrimiento de los enfermos, de los pobres, de los más desamparados de este mundo. Aunque eso se tuviera que hacer quebrantando algunas veces las normas de los dirigentes religiosos o dejando de lado cumplir normas y obligaciones que imponía el clero de entonces. Por eso, lo que interesa en los 4 evangelios no es solo la historicidad de esos relatos, sino la del significado de lo que hizo y dijo Jesús. ¿Qué mensaje nos deja Jesús en todos los evangelios? Esto es lo importante. Por supuesto, Jesús vino a decirnos que Él es el Hijo de Dios. Lo acabamos de escuchar en el Evangelio con la samaritana. Jesús es Dios, pero en el fondo, ¿qué significa esto? Significa que Dios está donde se remedia
el sufrimiento de los enfermos, el dolor de los que sufren y el hambre de los indigentes. Por eso Jesús desconcertó al mundo. Hasta Juan Bautista se quedó desconcertado. Debido a sus dudas, mandó que unos discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que tenía que venir o esperamos a otro? La respuesta de Jesús fue muy clara: id a contarle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres reciben la buena noticia. En el fondo, esto es lo que nos dice Papa Francisco, y esto es lo que tenemos que decir como obispos y sacerdotes. Por eso, ante la realidad que vivimos, no podemos caer en el silencio. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que nos debe preocupar? ¿Comulgar en la mano o en la boca? No. Lo que nos debe preocupar en este momento es el sufrimiento de los más desamparados, de los ancianos, de los más vulnerables. Como cristianos estamos llamados a actuar como Jesús en las actuales circunstancias. Por eso yo los invito, miremos con esperanza esta realidad que estamos viviendo. Nuestro compromiso es ser responsable con nuestra salud, pero también con la salud de los demás. Podemos juntos vencer esta pandemia. Por cierto, hay que aclarar que pandemia no es sinónimo de muerte y tampoco se refiere a lo letal del virus, sino a la extensión geográfica que está abarcando. Estas son cosas que debemos ir clarificando. Hermanos, evitemos que nuestros sistemas de salud colapsen. Hombres y mujeres, y para ustedes, queridos hermanos de los servicios de sanidad, gracias. Ustedes están dando esa milla extra para contener esta epidemia en nuestro país. Seamos agradecidos con el esfuerzo que realiza la ministra de Salud, con todos los especialistas y funcionarios de distintos ministerios e instituciones. De manera especial, hoy pedimos por el personal médico y enfermeros del cuarto de urgencia del complejo de la Caja de Seguro Social y de las unidades de intensivo de los diversos hospitales. Ustedes no están solos, personal médico. Cuentan con nuestras oraciones. El sacrificio que hace el personal sanitario de los diversos hospitales es extraordinario y ojalá podamos visibilizar en los medios de comunicación a estos héroes anónimos que han dejado a su familia para servir al pueblo las 24 horas del día. En estos momentos hacemos un llamado a deponer todas nuestras diferencias y unirnos como miembros de una sola familia en apoyo a nuestras autoridades de salud. Y quiero terminar con esta realidad y ojalá la podamos repetir en casa. Jesús está en todas partes, pero no solo nosotros en una, en casa. Vamos a volverla a repetir, tú que estás ahí. Jesús está en todas partes, pero nosotros solo en una, en casa. Cuidémonos y cuidemos a los demás. Juntos podemos frenar esta pandemia. Y hermanos, no perdamos la alegría y la esperanza. Y quiero terminar con algo muy curioso que me llegó a mi celular. Y me lo dijeron. Dice un amigo, con esto del aislamiento en casa, he estado hablando un rato con mi mujer y me ha parecido muy simpática. Aprovechemos este tiempo y descubramos lo simpático
que es tu marido, porque tenías tiempo que no hablabas con él, tu esposa, tus hijos. Aprovechemos este alejamiento primero para eso, para fortalecer la iglesia doméstica. Y vuelvo a insistir, miren, el primer círculo de seguridad somos nosotros. Por eso no es tiempo de estar fuera. Esto no es tiempo de vacaciones. Este tiempo de ser responsable con mi salud, pero también con la salud de los demás. ¡Ánimo! Cristo ha vencido en la cruz a la muerte, al pecado. Y vence también, podemos decir, al coronavirus. Porque a los que Dios ama, todas las cosas concurren para bien. ¡Ánimo, hermanos! Somos hombres y mujeres de fe. Y por nosotros murió nuestro Señor. Con esos sentimientos los invito ahí en esa iglesia doméstica a que podamos juntos renovar nuestra fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, nacido de María, que en el árbol de la cruz venció a la muerte y al pecado? Sí, creo. ¿Creen en la acción del Espíritu que hoy también a nosotros nos permite vivir estas circunstancias desde la fe como verdaderos creyentes e hijos de Dios? Sí, creo. ¿Creen en la iglesia una santa, católica y apostólica que quiere ser ante el mundo signo creíble del amor de Dios a todos los hombres? Sí, creo. ¿Creen en un solo bautismo que nos ha injertado plenamente a la vida de Dios? Sí, creo. ¿Creen, esperan en la resurrección de los muertos, en la vida del mundo futuro? Sí, creo. Y ahora ahí en casa, en esa iglesia doméstica, vamos a decir, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y hermanos, con confianza de hijos, presentamos al Padre nuestras oraciones.